El Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto para mí el poder llegar a sus hogares a través de este video y poder juntos compartir la palabra del Señor en esta preciosa hora. Yo me alegro mucho de poder saludarles y espero estén bien ahí en sus casas. Vamos a compartir la palabra del Señor juntos en la lección de la escuela dominical que está programada para el día de hoy. 12 de julio del año 2020, pero yo quisiera que usted fuera a traer su Biblia, si no la tiene ahí cerca, que vaya y la busque donde la tiene y que podamos juntos escudriñar las escrituras y que usted pueda ver ahí de primera mano lo que el Señor tiene que decirnos a través de su palabra. Si tiene su guía también, lo invito a que vaya y la busque. Vamos a dar ahí unos segundos para que usted pueda ir a traerla donde la tenga guardada y que podamos juntos, que no solamente sea yo el que esté leyendo y el que esté diciendo las citas, sino que también usted pueda buscarlas y regocijarse juntamente conmigo. Mientras usted lo hace, yo quiero hacer una oración, quiero orar para poder dar inicio a esta lección. Padre nuestro que está en los cielos, en esta hora venimos delante de su presencia dándole gracias por la oportunidad que nos da de vivir. Gracias por su amor tan grande, por sus misericordias que son nuevas cada mañana, por su fidelidad, por su bondad. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder escudriñar su palabra. Pedimos, Señor, que usted nos dé inteligencia, sabiduría, abra nuestro entendimiento para poder entenderla y sobre todo llevarla a la práctica. Pedimos de su guianza, agradecemos su amor y su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si estamos listos, si le parece bien, vamos a iniciar con esta lección que tiene como tema la Biblia y la cultura. La Biblia y la cultura. Está basada en el versículo número 16 del capítulo 5 de Mateo. La Biblia y la cultura, la verdad central dice, Dios llama a su pueblo a vivir por los valores bíblicos en una cultura pecaminosa. El versículo clave dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. ¿Le parece bien si lo volvemos a leer? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Vamos a hablar unos minutos, hermanos, acerca de cuál es el comportamiento, cómo debe ser la reacción del cristiano ante la cultura que lo rodea, ante todo lo que nos envuelve como nación. Sabemos que nuestra querida Guatemala es una nación muy rica en muchos aspectos y nuestra cultura no es la excepción. Tenemos una cultura muy variada. Y cuando hablamos de cultura, así en términos muy generales, estamos hablando de todas aquellas costumbres, rituales, vestimenta, normas de conducta, formas de ser que tiene la sociedad y que se van transmitiendo a través del tiempo de generación en generación. Usted sabe que desde que nacemos en nuestra casa nos empiezan a enseñar, y eso es a saludar, a respetar a nuestros mayores, a cómo comportarnos en la mesa, y todo eso forma parte de nuestra cultura. Si vamos un poquito más allá, en Guatemala tenemos ciertas costumbres, como por ejemplo el comer tortilla con nuestros alimentos, lo cual no se da en otros países. Usted va a otro país, puede hacer que acompañen los alimentos con pan, o en otros países con plátano o con yuca cocida, dependiendo en la región donde esté, pero acá nosotros tenemos esa cultura, esa costumbre de comer tortilla en los 3 tiempos. El comer tamales los sábados, el comer pachas los jueves, el tomar café a cierta hora de la tarde, nuestros trajes típicos, si usted va al occidente, los trajes muy coloridos, si usted va al oriente, las botas y el sombrero, si usted va al sur, las sandalias, las pantalonetas,
Todas las vestimentas forman parte de nuestra cultura y están inherentes a nuestro pueblo. Entonces, hablando en forma general, hay mucho más que decir, pero para que entendamos más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de cultura. Y todas estas cosas están ahí, nos rodean como cristianos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues adoptar todo esto, rechazarlo. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que nosotros tenemos que hacer o cómo nos tenemos que comportar en medio de esta cultura? Y el objetivo principal de esta lección, hermanos, es que en vez de permitir que el mundo cambie nuestros valores, nosotros debemos vivir los valores de las Escrituras e influir nosotros en la cultura. Eso es lo que nosotros debemos aprender en esta mañana y lo vamos a hacer con ayuda del Señor y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de todo esto. La Biblia y la cultura. Y voy a hacer énfasis nuevamente en la verdad central. Dios nos llama a vivir los valores bíblicos en una cultura pecaminosa. Muy bien, yo le voy a pedir entonces que usted abra su Biblia y vamos a ver el primer punto. En Mateo capítulo 5 vamos a leer el versículo 13 y versículo 14. Dice el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Bueno, cuando la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra y que nosotros somos la luz del mundo, nos referimos a que nosotros somos los encargados, somos los comisionados, somos los responsables de poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no la tienen. Usted sabe que una comida sin sal no tiene gracia. La sal sirve para sazonar, para darle el sabor a los alimentos y antiguamente tenía mucha más relevancia porque servía también como forma de pago o servía también para la agricultura. Y tenía mucha relevancia la sal en la sociedad. Usted sabe que una luz no se enciende para ponerse debajo de un sillón, para ponerse debajo de una mesa, sino que para alumbrar la mayor parte de superficie. Entonces, el Señor pone estos ejemplos para que nosotros comprendamos cuál es nuestra tarea como cristianos en medio de esta sociedad, en medio de esta cultura que nos rodea. Nosotros somos los responsables de ir y llevar el evangelio, de ir y sazonar al mundo, de ir y alumbrar al mundo, si usted lo quiere entender de esa manera. Entonces nosotros somos los responsables. Y aquí en Mateo 5, 13 y 14 se nos recuerda cuál es nuestra tarea. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Punto número 1, ser sal y luz. El Señor nos hace un llamado a honrar los justos mandamientos. Él dice que nuestra justicia debe ir más allá de nuestras prácticas religiosas. Examinemos nuestro corazón y busquemos a Dios para que nos ayude a vivir como una luz resplandeciente en un mundo oscurecido por el pecado. En un mundo que está desorientado. Así que, hermanos, este es el primer punto que las Escrituras nos mandan, a que nosotros seamos sal y luz. El segundo punto, las Escrituras y las artes. Y aquí nos da un ejemplo muy bonito que yo quisiera que ustedes me acompañaran a Éxodo capítulo 31, en su versículo 1 en adelante. Sí, vamos a leerlo directamente de nuestra Biblia. Éxodo capítulo 31 dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Y ahí dice hijo de quién era. Y el versículo 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. El versículo 4 dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Amén. Este hombre era un artista que Dios llamó para un trabajo en específico. Pero no lo llamó solo a él.
dice en el versículo 6 del mismo capítulo 31. Y aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y del versículo 7 en adelante, Dios le recuerda a Moisés que fue lo que le mandó: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio, los utensilios del tabernáculo, la mesa y los utensilios, el candelero y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Y dice ahí: harán conforme a todo lo que te he mandado. Dios les da una tarea específica a estos dos hombres, a Bezaleel y a Oliab, y a otros más que eran artistas, que tenían ese don de Dios, esa inteligencia, sabiduría, de poder crear cosas con sus manos, de poder diseñar, pensarlas y que otros los hicieran. Y Dios los llama para un trabajo en específico, que era diseñar y crear el tabernáculo y los utensilios, incluso las vestiduras de los sacerdotes. Vean que es un trabajo muy precioso, y aquí aprendemos que no solamente Dios llama para que tú vayas y te pares sobre un púlpito y prediques o estés en el grupo de alabanza, sino que tú puedes servir al Señor. Nosotros podemos servir al Señor de muchas maneras, con los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Con eso que haces, con eso que te ganas la vida, podemos llevarlo a la obra del Señor, y el Señor puede bendecir esa obra y utilizarla para su ministerio, para su obra, para el Evangelio. Entonces vemos este ejemplo precioso donde las artes son usadas para la obra del Señor. Vemos otro ejemplo también adelante, en el capítulo 32, cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir los mandamientos del Señor, y se tarda mucho tiempo, pierde la noción del tiempo en la presencia de Dios, y el pueblo se empieza a preocupar y a desesperar en las faldas del monte, y van con Aarón, que era el sacerdote, y le dicen: mira, Moisés ya no bajó, no sabemos qué le pasó, y nosotros necesitamos alguien en qué creer, alguien a qué seguir. Entonces viene Aarón y dice: bueno, tráiganme zarcillos, tráiganme oro, tráiganme todo lo que tengan, lo vamos a fundir y vamos a ver qué podemos hacer. El pueblo lleva todo lo que Aarón le pide, lo funde, y él con sus manos crea un becerro de oro, una escultura hecha con sus manos. La diferencia es que esta creación fue usada de mal forma. Y el pueblo empieza a adorar a este becerro, empieza a decir que este era el Dios que los había sacado de Egipto, y que lo adoraran y que le sirvieran, y empiezan a hacer alboroto, fiesta, y a adorar a esta imagen hecha por las manos de Aarón. Entonces aquí aprendemos algo muy importante. El arte, hermanos, es un elemento vital de la cultura. Es un elemento que está inherente, que es extrínseco intrínseco a la cultura, o sea, que es parte de él. Pero tenemos que aprender cuál es la intención con que se hace el arte. Depende de la intención con que se haga. Es bien visto ante los ojos de Dios, o puede ser mal visto delante de la presencia de Dios, como lo fue este becerro de oro. Tanto lo que hicieron estos dos hombres en crear los utensilios para el tabernáculo de Dios, las vestiduras, fue bendecido por Dios, porque la intención era que se usara para el servicio de la obra de Dios, mientras que la obra que hizo Aarón de este becerro de oro fue mal vista ante los ojos de Dios. Incluso Dios castiga al pueblo y mata a muchos hombres de los que estaban ahí por su desobediencia.
pero fue mal vista porque la intención no fue la correcta. La intención fue desviar al pueblo y el pueblo se torció totalmente de lo que Dios le había mandado. Entonces aquí aprendemos que el arte es bueno dependiendo la intención que tenga. Y así nosotros lo podemos usar o no, pero siempre a la luz de las escrituras. Vamos con el siguiente punto y nos vamos a ir ahora con el punto número 3, la sabiduría bíblica y la diversión. Este punto tenemos acá dos citas, Isaías capítulo 5, su versículo 20 al 24, y Filipenses capítulo 4, su versículo 8 y 9. Yo quiero que me acompañen a leer. Dice Isaías: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y en base a estos versículos que acabamos de leer, quiero ponerles el ejemplo que se encuentra en el libro de Daniel, en su capítulo 1, del versículo 1 en adelante, donde nos narra la historia de 4 jóvenes. Daniel, en su capítulo número 1, de 4 jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y estos jóvenes eran Daniel, Azarías, Misael y Ananías, 4 jóvenes judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Ustedes saben que cuando un pueblo conquistaba a otro, se llevaba el oro, se llevaba los animales, se llevaba todo lo de valor y se llevaba también a los jóvenes a la mano de obra para que trabajasen en el nuevo país. Y no fue la excepción. Pero como Daniel era un hombre enseñado en ciencia, tenía la bendición de Dios junto con estos 3 muchachos, fueron llevados directamente al palacio para servir en el palacio. Y dice que Nabucodonosor ordenó que fueran alimentados con las viandas del rey, con el vino del rey, y que comieran bien, y que en cierto tiempo el rey los quería ver, porque les quería examinar y darles un trabajo dentro del palacio. Y dice que el jefe de los eunucos, que era el encargado de la alimentación de estos jóvenes, lleva y les presenta todas las viandas del rey. Quiero apuntar acá que Daniel y estos jóvenes estaban sumergidos en una cultura que no era la de ellos. Tomemos en cuenta que son sacados de su tierra, son sacados de su país, son sacados de sus costumbres y ahora están puestos en un país totalmente desconocido que adoraba a dioses ajenos, que comía cosas diferentes a las que ellos comían, que cantaban canciones, escuchaban música diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Todo el entorno cambió totalmente. Estaban sumergidos en una cultura diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Pero a pesar de ello, se supieron mantener. Cuando el jefe de los eunucos les presenta el menú para comer, viene Daniel y le dice: mira, nosotros no nos podemos contaminar con esta comida. Danos solamente legumbres y agua y nosotros con eso tenemos para vivir. Y el jefe de los eunucos le dice: no, yo no puedo hacer eso. Si de aquí a un tiempo yo los llevo ante el rey y solo les doy legumbres y agua y ve que están pálidos, al que va a castigar es a mí, le dice. Las legumbres no los van a sustentar. Y viene Daniel y le dice: mira, hagamos la prueba, por 10 días danos solo legumbres y agua y compara nuestros rostros con el de los otros muchachos que sí van a comer de las viandas del rey y tú sacarás tus conclusiones. Y le parece la idea al eunuco y lo hace así. Por 10 días les da solo de comer legumbres y agua. Viene a los 10 días y compara el rostro de Daniel y de estos muchachos con el rostro de los otros jóvenes y se da cuenta. Ahí usted puede leer que
en el versículo 15, que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto, dice la Biblia, que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Increíble, hermanos. Pero la bendición de Dios estuvo con Daniel y con estos jóvenes porque ellos se mantuvieron en lo que Dios ordenaba. Entonces, ¿qué aprendemos de acá? A pesar de que Daniel estaba en una cultura ajena a en la que él había nacido, supo mantenerse. ¿Por qué? Porque él conocía la ley de Dios, conocía lo que decía la ley de Dios. Y ahora nosotros, lo que nos rige o lo que nos debe regir es lo que dice la palabra de Dios. Daniel sabía qué era lo que ofendía a Dios, qué era lo que no le agradaba a Dios. Y él sabía que si se contaminaba con la comida del rey, iba a ofender a Dios. Entonces se abstuvo de hacerlo y Dios lo bendijo en medio de esa cultura pecaminosa, si usted lo quiere ver así. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar. ¿Cuál es nuestra guía? ¿Cuál es el curso que nosotros debemos tomar en medio de la cultura pecaminosa en que vivimos? Pues acá está, la palabra de Dios nos dice qué debemos de hacer. Si la palabra de Dios dice que es bueno, hagámoslo. Si la palabra de Dios dice que es malo, no lo hagamos. Tan sencillo como eso. El apóstol Pablo dice a los Corintios en el capítulo 10 y versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y Pablo en ese mismo capítulo 10 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, si nosotros llevamos a la luz de la palabra, a este filtro que es la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y dice Pablo, no sirvamos de tropiezo para otros, no sirvamos de tropiezo para aquellos que empiezan en la obra de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, quiero finalizar acá con esto que hemos visto de la Biblia y la cultura. Nosotros como hijos de Dios tenemos que regirnos por lo que dice la Biblia, por lo que dice la palabra. Es cierto, vivimos en este país, aquí nos tocó nacer y hemos crecido, un país precioso, y debemos de orar por nuestro país para que el Señor nos ayude a seguir adelante y que el Señor bendiga a nuestra nación. Pero hay cosas que como cristianos sabemos que no podemos hacerlas porque van en contra de lo que Dios ha mandado en sus escrituras. Sabemos que hay cosas de las cuales nos debemos de abstener porque no nos convienen en nuestra vida cristiana, van a afectar a nuestra vida cristiana. Yo quiero terminar con lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros aplicamos este pasaje a nuestra vida, realmente vamos a tener éxito como lo tuvo Daniel y estos tres jóvenes. Así que, hermanos, sigamos adelante, oremos los unos por los otros y primeramente Dios nos podamos ver pronto en el templo y poder juntos alabar y adorar el nombre del Señor. El Señor les bendiga y un gusto poderles poder llegar a sus hogares a través de este video y confiemos siempre en el Señor, que Él es nuestro ayudador. Amén. Dios les bendiga. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios.
de Jehová.